Rodolfo, bien, gracias, buenos días. Buenos días, Irene. A ver, platícanos, dicen ustedes en su publicación de la organización Impunidad Cero, dice, se identificaron 22.933 facturas falsas utilizadas en el sistema de salud entre el periodo 2014 y, ojo, y el 2019. Esta práctica anómica se sigue utilizando. Así es. Sí, la verdad es que es una investigación que nos tomó 2 años y medio hacer. Sí. Estamos ahora sí que sorprendidos por la cantidad de facturas falsas que encontramos y, como dices, también por el periodo, porque sí tuvimos que parar la investigación a mitad de 2019, entonces solamente nos dio chance de preguntar por enero y febrero de 2019, pero también ya había facturas. Y creemos que si siguiéramos preguntando encontraríamos más facturas falsas, porque al final creo que la conclusión del estudio es que como no hay sanción para los responsables de este desvío de recursos, pues estos esquemas de operación corrupta siguen operando. ¿Por qué no existe sanción, Irene Tello? Mira, yo creo que son varios factores. Una de las cosas que nos dimos cuenta con la investigación es que estas redes de corrupción acaban adaptando sus formas de operación a los mecanismos de transparencia que ya existen en distintos sectores. Entonces, por ejemplo, muchas de las facturas falsas que encontramos, pues no era para compra de medicamentos o compra de mobiliario médico, como mucha gente podría pensar, y no lo hacían justo porque como ese proceso sí requiere que una persona diga que llegó a un almacén la medicina, que firme la orden, es mucho más fácil que ellos hagan un esquema de operación en que pidan una factura por, no sé, un servicio de consultoría, un servicio de remodelación, y eso es mucho más difícil comprobar que realmente aconteció. Entonces sí, creo que es muy preocupante, creo que es una de las cosas donde empieza la impunidad, porque esta red de corrupción va moldeando su comportamiento, y pues obviamente lo que también acabamos viendo es que hay un sistema de encubrimiento de estas redes de corrupción. Fue muy difícil encontrar la información o acceder a la información de parte del SAT. La verdad es que nos ponían muchísimas trabas, nos decían que había secreto fiscal respecto a estas facturas, y tuvo que meter un recurso ante el INAI para explicarles que como es dinero público, pues tal secreto fiscal no existe. Y también obviamente la complejidad del financiamiento del sistema de salud en México hace muy difícil la trazabilidad de los recursos, porque obviamente hay instancias que sí solamente reciben dinero de federal, o hay instancias que reciben dinero estatal, hay instancias que reciben de los dos. Entonces sí creemos que son una serie de factores que se van acumulando para que acaben estos casos en oscuridad y en impunidad. Refieren ustedes, Irene Tello, en su estudio, en su investigación acuciosa, que comentas tomó 2 años, que es el Seguro Social, en donde más se recurre a esta práctica insana de meter facturas falsas, seguido del ISSSTE, en menor cantidad las Fuerzas Armadas, que es donde debería de existir menos corrupción, y en diferentes ámbitos de la Secretaría de Salud. Esto significa que las empresas, por lo que me dices, han aprendido, han ido mutando, se van adecuando y adaptando a las reglas de operación, a las reglas de transparencia, y se van engullendo, sería la palabra, a los nuevos funcionarios, y todo permanece igual. Así es, sí, desgraciadamente yo creo que no solamente son las empresas, obviamente no en todos los casos, pero sí creemos que en varios casos de estas empresas fantasma que detectamos están operando en colusión con autoridades definitivamente. Porque sí creemos que obviamente lo que han aprendido a hacer, antes uno podía ir a comprar una factura y simular un gasto, como ahora todo tiene que ser a través de los famosos CFDIs o comprobantes fiscales digitales, sí, por internet, pues básicamente ahora lo que hacen es simular toda la empresa y la operación de estas empresas. Entonces sí creemos que están actuando en colusión con autoridades, porque los desvíos sí son impresionantes en distintos sectores, ¿no? Y sí, a nivel federal, como mencionas, el IMSS, el ISSSTE es uno de los primeros, pero a nivel estatal también es donde vimos más desvíos. De hecho, el Instituto Estatal del Estado de México es donde más desvíos detectamos en este periodo de investigación. En la investigación que ustedes elaboraron, Irene Tello, refieren una cifra que es escalofriante: 4,179 millones de pesos. 4,179 millones de pesos. Es una cantidad altísima. Es, digamos, 1.25, 1.3 el valor de la rifa del avión, lo que se están... ¿Qué es? ¿Corrupción, desvío, robo? ¿Es un robo?
lo que Pues están yo creo haciendo. que sí es un robo, la verdad. Digo, una de las cosas que también llama la atención es que siempre que pensamos en las factureras, pensamos en a la adquisición de una factura falsa, ahora sí que para evadir impuestos. Sin embargo, este es otro tipo de esquemas, porque este es básicamente el pedir una factura falsa para con esa factura desviar dinero directamente del erario público. Entonces yo sí creo que cuenta como robo. Obviamente hay muchos delitos involucrados, que puede ser lavado de dinero, delincuencia organizada, ahora sí que cohecho. Pues hay muchas cosas que están involucradas en este esquema y sí nos parece extremadamente preocupante porque, como dices, esa cifra, para que la gente se dé una idea de lo que es, nosotros sacamos el cálculo que sería como el tratamiento de 6 meses para 41,000 pacientes de cáncer de mama. Y sí creemos también que es lo más grave, que lo que estamos nosotros revelando es solamente la punta del iceberg, porque para la dificultad que tuvimos para obtener las facturas, sí creemos que hay una gran cantidad de facturas que no nos quisieron dar, que revelarían un esquema de corrupción en el sector salud mucho más profundo. Aparte de los 4,000 millones de pesos, ustedes estiman que debe... esto tal vez como las denuncias de robos. Se denuncia un determinado número de robos, pero existe otro. Aquí probablemente, porque no les entregaron esa cantidad de facturas necesarias para hacer esa compulsa, probablemente esta cifra se duplicara. Pues ahí sí ya no sabría en qué magnitud, pero sí creemos que lo que tenemos es una muestra relativamente pequeña de lo que realmente acontece respecto a desvíos de recursos del sector salud con empresas fantasma. Irene Tello, ustedes lo han comentado cuando presentaron esta investigación, lo han comentado con el secretario de Salud, lo han comentado con la Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, o se ha comentado algo con el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas. A todos estos funcionarios se les envió la invitación y la investigación. Obviamente tenemos pláticas también con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el SAT. Sí necesitamos hacer algo al respecto. De hecho, una de las cosas que también salen de la investigación son como recomendaciones de política pública muy concretas, porque obviamente queremos que haya investigación y sanción a los responsables. Una de las cosas que más nos interesa es que este esquema deje de operar. Y una cosa muy fácil que se puede hacer es que las empresas que ya fueron declaradas como definitivas ante el SAT, como empresas fantasma, sí, pues que se les congele la cuenta para que ya no puedan seguir recibiendo recursos. Porque lo que nos dimos cuenta también era cómo se firman los contratos cuando todavía no son identificadas como empresas fantasma. Con ese contrato utilizan la capacidad de poder seguir cobrando facturas falsas. Oye, aquí tal vez tú eres muy joven, pero tal vez recuerdes una película que se llama de los cazafantasmas. Pues yo creo que necesitamos aquí un cazafantasmas. No sé, se me ocurre que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues debería de ser ese cazafantasmas. Si le gusta andar investigando y hurgando en las cuentas de los enemigos de este régimen, ¿por qué no investigar estas empresas fantasmas? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no presentar una denuncia? Pues yo creo que sí, es una de las cosas que queremos empezar, porque además una de las cosas que hace la Unidad de Inteligencia Financiera es descubrir en dónde acaban estos recursos, ¿no? Que es una de las cosas que también creo que es importante mencionar respecto al combate a la corrupción. Sí tenemos que empezar a hablar de la parte de recuperación de activos y no solamente quedarnos con la parte de denuncia. Entonces sí esperemos que se metan al menos algunas denuncias, porque también creo que otra de las cosas que vale la pena resaltar es que a veces parecería que son miles de entes corruptos en el país y que es muy imposible hacer algo contra eso. Sin embargo, sí creemos que son redes de corrupción que muchas veces ahora sí que comparten nodos o individuos que operan en las mismas redes, y que será mucho más fácil investigar esto y empezar a desarmar la red si damos con estos individuos que están detrás operando estos esquemas de corrupción. Así es. ¿Ustedes como organización Impunidad Cero pueden interponer una denuncia? Sí, de hecho nosotros ya, esta es la segunda investigación que hacemos, porque esta investigación sale en conjunto de Impunidad Cero y Justicia Justa, que es otra organización de la sociedad civil. Ya habíamos hecho una investigación respecto a desvíos del Seguro Popular, y ahí metimos 64 denuncias penales por los 32 estados del país, para que se diera con los responsables de estos desvíos. Vamos a hacer lo mismo en esta situación. Sin embargo, sí necesitamos que la Fiscalía General de la República, cuando sea dinero federal, empiecen las investigaciones competentes, porque si no, pues no va a haber manera de que demos con los responsables de estos desvíos tan
aterradores de recursos. Sí, sí, digo, pues si estamos hablando de que estamos en la época del combate a la corrupción. Irene Tello, en el caso de Aguascalientes, cuando dices que investigaron el tema del seguro popular y el manejo incorrecto o indebido, presuntamente, para que luego no nos denuncien, de esos recursos, ¿Aguascalientes aparece en esa lista? ¿Hay malos manejos? Sí, aparece en la lista, pero de empresas fantasma, con 2 instituciones de salud que dieron o pagaron 90 facturas falsas en un periodo de 2014 a 2016. Uh-huh. Y básicamente lo que vemos en Aguascalientes es un desvío de poco más de 7.460.000 pesos. 7 millones de pesos en Aguascalientes del 2014 al 2016. Así es. ¿Los siguientes años, 17, 18 y 19, no los han revisado? No nos dieron facturas para ese periodo. No les dieron facturas para ese periodo. Pues Irene Tello, muchas gracias por tomarnos la llamada. Es primero reconocerles el trabajo que ustedes realizan, es encomiable. Vale la pena darle seguimiento y estar muy al pendiente del, pues que en qué termine esto, porque estas investigaciones deben de tener una conclusión y esa conclusión debe de servir para que estos 4,000 millones de pesos en principio detectados, pues que sirvan para el sector salud, que en este momento está como una silla coja, que le falta una pata para que funcione, y esos 4,000 millones de pesos en lugar de la rifa del avión, pues ya los hubieran recuperado, que ese sería finalmente el fondo del asunto, recuperar el dinero, devolverle el dinero al pueblo, que el dinero de lo robado, ¿cómo se dice? Devolver al pueblo lo robado y que se sancione a los culpables. Ese sería lo ideal, ese es lo ideal. Hay que ver si es factible y es posible y hasta dónde llegan. Irene Tello, muchas gracias, eres muy gentil y te vamos a molestar, si estás de acuerdo, porque queremos tocar el próximo jueves el tema del Seguro Popular y cómo se manejó en Aguascalientes, si luego pudiéramos obtener información o que pudiéramos acceder a esa base de datos que ustedes tienen. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, Irene Tello, un abrazo. Abrazo, hasta luego.